Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a terminar el ejemplo que estuvimos viendo el último día de clases. Bueno, nos hace falta poco realmente. Creo que haríamos otro lunes y martes y ahí pues nos ponemos de acuerdo para el examen. Estamos por terminar la parte de ventiladores. Entonces nosotros estábamos ya habíamos visto cálculo de pérdidas por fricción, cálculo de pérdidas por accesorios, utilizando las tablas y habíamos utilizado un grupo redondo. Entonces habíamos llegado hasta el punto de calcular todas las pérdidas y estamos acá. Hay que sumar todas esas pérdidas primarias y pérdidas secundarias. Teníamos esta parte de la ecuación donde teníamos todas las pérdidas totales en accesorios y eran .1086. Ya sumamos la pérdida que teníamos por las reducciones, las pérdidas que teníamos por los codos y también, bueno, sí eran 2 codos y 2 reducciones. Y antes de eso habíamos encontrado la pérdida total por fricción, que eran por todas las secciones de 64, 56 y 46. Entonces sumamos todas esas pérdidas y esas son pérdidas por fricción y pérdidas por accesorios. Pero en la ecuación que estuvimos viendo al inicio, también tenemos que sumar cualquier otra pérdida que nosotros podamos tener y el cambio de presiones que debe vencer el ventilador. Entonces, imaginémonos que el dibujo anterior, en este dibujo, nosotros ya calculamos las pérdidas por el aire moviéndose a través del ducto verde, pero también hay accesorios como este que dice rejilla. Estos también producen una pérdida, pues tienen elementos en los cuales el aire choca. Entonces también es una pérdida que debemos sumar. Aparte de eso, si tuviésemos algo más, algún filtro, también deberíamos sumar esa pérdida a las pérdidas que ya calculamos. También en ocasiones pasa que donde yo descargo el aire por la aplicación, debido a la aplicación donde yo debo mantener una sobrepresión, esa sobrepresión también la tiene que vencer el ventilador. Es el equivalente a pedir, como cuando vimos la parte de bomba, pedir una presión final y una presión inicial. Entonces, el mismo concepto tiene la presión a la cual debe descargar el ventilador y la presión a la cual debe succionar. Entonces, agregamos en la diapositiva, cuando ya calculamos todas esas pérdidas por accesorios, agregamos este texto, que lo que nos dice es que esas rejillas que acabo de mencionar tiene una pérdida adicional a la que ya calculamos por ductos de 0.1 pulgada columna de agua. Y la de rejilla de retorno o de succión, que es la que está antes del ventilador, tiene una pérdida de 0.05 pulgadas columna de agua. Estas pérdidas normalmente siempre me las da un fabricante porque ya han desarrollado sus productos y ya saben
para cierta cantidad de fluido, cuántas pérdidas producen sus equipos. Entonces, para esos equipos uno se remite a los manuales de operación de los fabricantes. Adicional a eso, el ambiente donde estoy descargando está presurizado, es decir, tiene una presión mayor a la presión cero, presión atmosférica. Eso pues, en el caso nos dice que debemos tener una sobrepresión de 0.125 pulgadas columna de agua. Todos esos valores, pérdidas por accesorios y aparte de las presiones que debemos vencer, deben ser incluidos en la ecuación de diferencial de presión a suministrar por el ventilador. Entonces pasamos a la parte siguiente. Aquí. Esta ecuación ya la habíamos visto. Me dice que toda diferencial de presión que debe provocar un ventilador va a ser igual a un cambio de presiones. Este cambio de presiones son las sobrepresiones, bueno, una sobrepresión o puede ser una presión negativa también, que yo voy a tener en la parte final y en la parte inicial. Por ahorita, pues el texto me decía que acá en este punto final, yo debo tener una sobrepresión de 0.125 pulgadas. Luego, toda la sumatoria de las pérdidas por fricción, que ya las encontramos, más todas las pérdidas por accesorios, que también ya lo encontramos, y cualquier otra pérdida. En este cualquier otra pérdida o pérdida por otros, estaríamos hablando de las pérdidas por las rejillas, pérdidas por filtros, pérdidas por damper, y esas son las que me daba pues el enunciado anterior. Me dice que las rejillas tienen una pérdida de 0.1 la descarga y 0.05 la de succión. Eso estoy hablando que es este paréntesis que está aquí, o sea, pérdida otro. Pérdida por fricción, 0.0931, la encontramos al inicio del ejercicio. Pérdida por accesorios, 0.1086, también la encontramos en la última diapositiva. Y tenemos luego presión final menos presión inicial. Y nosotros tenemos una sobrepresión en el suministro de 0.125. Y como no me dicen nada sobre la succión, pues lo voy a considerar como una presión neutra, una presión igual a cero. Es decir, como en bombas abierto a la atmósfera. Entonces ahí tenemos todos los datos para calcular nuestro diferencial total de presión que debe suministrar el ventilador. Y luego de sumar, pues este ventilador debe poder proporcionar 0.4767 pulgadas de columna de agua como diferencial de presión o caída estática, caída de presión o pérdidas estáticas totales. Eso es la energía que debe proporcionar el ventilador, 0.4767 pulgadas de columna de agua. Bien, la intención de encontrar este valor es poder calcular las potencias que deben tener los motores del ventilador, de los ventiladores. Esto es como calcular la cabeza de una bomba. Para calcular la cabeza de una bomba, necesitamos calcular pérdidas y una vez que yo encuentro esa cabeza, yo puedo calcular el motor seleccionando la bomba. Entonces lo mismo con el ventilador. Una vez que yo tengo la caída de presión, yo puedo encontrar lo que es la potencia del motor. Aparte de los datos que me dieron anteriormente, vamos a agregar por aquí algunas eficiencias. Eficiencias que tienen el mismo concepto que en bombas. Una eficiencia mecánica, que sería por fricción entre elementos mecánicos del ventilador. Pérdidas volumétricas, que pueden ser por fugas. Y pérdidas hidráulicas, que pueden ser por la fricción, o es mejor dicho, por la fricción del aire moviéndose a través de las partes del ventilador. Esas son las eficiencias, las pérdidas. Entonces eso me lleva a una eficiencia mecánica de 0.85, eficiencia volumétrica igual a 1 y eficiencia hidráulica 0.7. Quiere decir que por pérdidas mecánicas pierdo un 15% y por pérdidas hidráulicas pierdo un 30%. Con estas eficiencias y con esta pérdida, nosotros podemos encontrar las potencias. Con esta ecuación, que la vimos al inicio, potencia es igual al caudal por la caída de presión que debe vencer el ventilador. Pero hay que considerar que esta ecuación me pide el caudal en metros cúbicos por segundo y me pide la caída de presión en watts, en pascales para obtener watts.
Entonces, antes de ingresar los valores, debemos hacer la conversión. Nosotros, por los procedimientos que vimos, nuestra pérdida total está dada en pulgadas de columna de agua. Entonces, debemos convertirlo a pascales. Estas relaciones, pues, en algún momento, en alguna de las diapositivas está. Entonces, de ahí podemos sacar las relaciones de cómo convertir de pulgadas a pascales. Entonces, está esta relación. Por cada 6.895 pascales, yo tengo 27.7 pulgadas de columna de agua. Esa es una relación que podemos utilizar para convertir en pascales. Y estos puntos 4767 pulgadas de agua equivalen a 118.66 pascales. También el caudal lo tenemos en pies cúbicos por minuto, en CFM, y debemos convertirlo a metros cúbicos por segundo. También en la misma diapositiva, al inicio de la presentación, están algunos factores de conversión o de relación. Uno de ellos es que un metro cúbico contiene 2118.9 pies cúbicos. Bueno, aquí me hizo falta por segundo. Aquí es por segundo, metros cúbicos por segundo. Voy a cambiarlo ahorita para que cuando ya lo tengamos, para que ya lo tengamos, no se los envíe actualizado. Ahora sí. Bien, aquí convertimos 40.000 pies cúbicos por minuto a 18.88 metros cúbicos por segundo. Si ya tenemos estos valores de caída de presión y caudal en sistema internacional, podemos sustituirla en la ecuación. 18.88 por 118.66. Y esto pues da igual a 2.240 watts. Este 2.240 watts realmente es la potencia que finalmente se le entrega al fluido. Al hacer la conversión también entre 746, yo puedo obtener HP, que son 3 HP. Pero este 3 HP no es el que yo voy a utilizar para seleccionar el motor, porque esta es la potencia que yo le termino entregando al fluido, la potencia real. También estudiamos en bombas que nosotros teníamos potencia interna, teníamos potencia de accionamiento y teníamos la potencia pues real que le terminamos entregando al fluido. Entonces, esta potencia que me da por el caudal, por la caída de presión, es la potencia que yo le entrego al aire. Pero antes de eso, esta potencia viene de la potencia interna, es la potencia que entrega el rodete. Esa pues tiene pérdidas volumétricas, pérdidas hidráulicas. Y antes de esa potencia interna, yo tenía la potencia que el motor le entrega al eje. Y esa potencia que el motor le entrega al eje es la potencia de accionamiento. Y esa es la potencia que sí voy a utilizar para seleccionar mi motor. Entonces debemos pasar esta potencia real que le entrego al fluido a potencia de accionamiento. Y eso pues no es más que la misma ecuación, caudal por caída de presión, pero ahora involucro las eficiencias. Eficiencia volumétrica, hidráulica y mecánica. O sea, la eficiencia total de la bomba, del ventilador, perdón. Este valor de arriba ya lo teníamos, pues aquí lo hemos encontrado como 2240. Dividimos entre eficiencia volumétrica igual a 1, hidráulica igual a 0.7 y mecánica igual a 0.85. Y esto al resolver, pues la potencia de accionamiento es 3.764.7 watts. Y mi potencia en HP sería 5.04. Y este sí es el valor que voy a necesitar para el tamaño de mi motor. Debería de ser pues el inmediato superior. Digamos, un motor de 5.04 no existe, sino que tengo que irme al inmediato superior, que muy seguramente sería el de 7.5. Va escalando de esa forma. Entonces, esa sería mi potencia para selección del ventilador. ¿Qué voy a necesitar para el ventilador? Pues antes de calcular, yo tuve que haber seleccionado el tipo de ventilador según la aplicación. Este pudiese ser un ventilador en línea, centrífugo en línea, como lo vimos al inicio. Y después de saber que necesito un ventilador centrífugo en línea, necesito un ventilador que me provea 40.000 CFM y que tenga un motor que pueda proporcionar 5.04 HP.
Y esos son los datos que yo le doy a mi proveedor para que él pues me cotice un ventilador. Bien, eso es pues cálculo de potencia de un ventilador o selección de un ventilador en cuanto a potencia y flujo que debo suministrar. Bien, ya tenemos, bueno, ya hicimos un ejemplo completo de ventiladores, pero este ejemplo incluía ductos redondos. ¿Cuál es la diferencia cuando quiero calcular un ducto circular? Y nos vamos a quedar con esta diapositiva, con esta vamos a terminar temprano. Vamos a ver qué pasa cuando yo necesito un sistema de ductos, pero rectangulares, ya no redondos como los que vimos anteriormente. Vamos a utilizar siempre la tabla de coeficientes para ductos redondos. Pero si yo tengo un ducto rectangular, lo que tengo que hacer es, antes de seleccionar, encontrar un diámetro equivalente. Un diámetro equivalente es, pues, un ducto circular que tenga la misma sección transversal que un ducto rectangular. Entonces, por ejemplo, veamos la primera imagen. Por ejemplo, si tenemos esta sección transversal de 40 pulgadas de ancho por 36 de alto, un ducto de 40 por 36 que tiene una longitud de 50 pies y maneja un flujo de 20.000 CFM. ¿Cuál es la caída por fricción? Bien, aquí hay un extraje, esta parte de la imagen, que son de las tablas que también les proporcionamos, que es las tablas del SMACNA para convertir secciones transversales a secciones circulares equivalentes. Lo que necesitamos, pues, conocer estas dimensiones, ubicarlas en las tablas y la intersección sería el diámetro equivalente de un ducto circular. Es decir, que si yo busco, puedo usar cualquiera de los dos, independientemente de donde esté primero. Yo puedo buscar 40 pulgadas en la columna, como he dicho, en la fila, o puedo encontrar 40 pulgadas en la columna. Eso pues al final no afecta. Digamos que encuentro 40 pulgadas en la columna y luego busco 36 pulgadas en la fila. Y ahí pues busco la intersección y donde se intersectan me dice que mi diámetro de ducto circular equivalente es 41.5. Pero 41.5 no lo voy a usar, pues es difícil construir ductos así en medidas cortadas. Lo redondeamos al inmediato superior, que sería 42 pulgadas. Ese sería nuestro ducto circular equivalente, 42 pulgadas. Ya nos vamos a ir después a las tablas para ver cómo obtuvimos estos valores. Pero con este 42 pulgadas, yo me voy a la tabla de coeficientes para ducto circular y ahí hacemos el procedimiento exactamente igual a como ya lo aprendimos. F, coeficiente de fricción, por longitud entre 100. Ya vamos a ver ahorita que vemos las tablas que para un ducto de 42 pulgadas y 20.000 CFM, mi coeficiente es 0.092. Multiplicado por la longitud, 50 entre 100. Y este ducto de 40 por 36 tiene una pérdida por fricción de 0.046 pulgadas de columna de agua. Bien, vámonos a la tabla para que veamos pues cómo obtuvimos esos valores que estamos viendo ahí extraídos. Bueno, aquí me quedaron las marcas de cuando hice la selección, pero la voy a borrar para que nos ubiquemos mejor. Bien, esta tabla, yo se las compartí, el PDF se llama tabla SMACNA ducto equivalente. Tenemos la primera fila, bueno, tenemos la fila superior como una de las dimensiones del ducto y tenemos la columna a la izquierda como la otra dimensión. Entonces ahí podemos usar cualquiera de los dos, no necesariamente porque yo tenga primero 40, voy a ubicar 40 en la columna. Puedo buscarlo aquí, puedo buscarlo aquí. En este caso, nuestra sección es 40 por 36, entonces veamos, ubiquemos 40
Ubiquemos 40 por aquí. Y ubiquemos 36. Ya aquí está la intersección. Esta intersección nos da 41.5. Y el diámetro, bueno, 41.5, ya cuando vamos a campo a construir, pues es difícil construir dimensiones así decimales en los diámetros de los ductos. Debemos redondearlo pues a un número entero. En este caso, pues al límite superior o al inmediato superior. De 41.5 pasamos a 42 pulgadas. Una vez que ya tengo, ya sé yo que mi ducto equivalente es 42 pulgadas, nos vamos a las tablas que ya aprendimos a usar. Voy a borrar las líneas que usé de ejemplo. Esta es la tabla que ya aprendimos a usar para seleccionar coeficientes de fricción. Ya sabemos que mi ducto equivalente es de 42 pulgadas de diámetro. Entonces ubico 42 pulgadas en mi tabla. A ver, un poquito abajo. Más o menos pongo por ahí. Por ahí más o menos. Y la intersectamos con el flujo. El flujo era 20.000 CFM. Y 20.000 CFM, bueno, aquí, vamos a pasar acá. Sí, 42 pulgadas y 20.000 CFM. Solo déjenme confirmar el diámetro. 40 por 36, 41.5. Sí, creo que voy a tener que hacer una corrección por ahí. Bien, ¿cuál es el coeficiente? Tenemos 20.000 de VM y tenemos 42 pulgadas de diámetro. Entonces buscamos la intersección. Y está aproximadamente por ahí. La intersección da aproximadamente, bueno, este es punto 2, este es punto 1, aproximadamente punto 11. Punto 11. Voy a tener que hacer esa corrección en el ejemplo, porque aquí es punto 11. El coeficiente realmente es punto 11, o sea, estamos arriba de punto 1. Entonces, es punto 11 por 50 entre 100. Y ese coeficiente, esa pérdida, perdón, realmente es punto 0.55. Bien, entonces esta es realmente nuestra pérdida por fricción de esta sección. Veamos otro, solo para terminar de aprender a hacer el procedimiento, similar también, que es una sección de 16 por 16. Tiene una longitud de 150 pies, 1500 CFM. ¿Cuál es mi pérdida por fricción? Entonces busquemos primero la sección circular equivalente. Nos vamos a la tabla de ductos equivalentes, pero ahora vamos a buscar 16 por 16, que estaba antes. Aquí. Voy a borrar las selecciones que había hecho. 16 por 16. Ubicamos primero una de las dimensiones, luego la siguiente dimensión, 17.5. Este sería el diámetro equivalente para un ducto de 16 por 16. Pero lo voy a redondear al inmediato superior, que sería 18 pulgadas. Y eso pues es lo que tenemos acá. Ahora con ese diámetro nos venimos al gráfico de ducto circular. Ubicamos 18 pulgadas. Menos aquí. Es esta. Y el flujo son 1500 TFM. Entonces buscamos es 1500 por aquí. Aproximadamente por ahí. Bien. Ahora buscamos la intersección. Un poquito más abajo.
Bien, aproximadamente 0.2, 0.3, 0.4 como punto 0.48, punto 0.49. Yo pues había escogido punto 0.48. Ya tenemos el coeficiente, longitud de 150 pies entre 100, y esto pues sería igual a punto 0.72 pulgadas de columna de agua. Y así pues ese es el procedimiento diferente cuando tenemos ducto rectangular en lugar de ducto redondo. Seguimos utilizando el gráfico para ductos redondos, este de acá, pero para poderlo usar primero tenemos que encontrar un diámetro equivalente de este PDF, siguiendo pues el procedimiento que acabamos de ver. Bien, bien, entonces eso es bueno, lo que tenemos para ahora. Vamos a terminar un poquito más temprano. Y ya el lunes sí vamos a ver otra vez un ejemplo como el anterior, pero con ductos cuadrados. Y tal vez le agreguemos algunas cosas, algún damper, algún filtro, alguna presión negativa, una presión positiva en la descarga, para agregarle un poco más de datos pues al ejercicio. Nada más que lo vamos a hacer con ducto rectangular. Lo vamos a empezar a ver el lunes, tal vez lunes y martes. Calculamos lunes fricción, martes calculamos accesorios, y entre lunes a miércoles pues terminamos el ejercicio, y con eso estaríamos terminando lo que es segundo parcial, la parte de ventiladores, y de ahí pues hacemos examen. Luego pues nos preparamos para ver turbinas en el tercer parcial. Turbinas, y al final pues ver un par de programas ahí para selección de ductos como lo que estamos viendo ahorita, y selección de ventiladores. Vamos a dejarlo para el final del parcial. Bien, nos quedamos acá. No sé si hay alguna consulta. No, pues continuamos el lunes. Feliz tarde, muchas gracias, ingeniero. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, ingeniero. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Bueno.